Y bueno, qué gozo, qué alegría ver esos testimonios, ver lo que el Señor está haciendo en su casa, en su iglesia. Es una bendición. Hoy vamos a estudiar en la Biblia lo que dice acerca de los ancianos en la iglesia local. Cuando comparamos Hechos 20:17 con Hechos 20:28, es interesante porque Hechos 20:17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y en Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Vemos que los ancianos de una iglesia son también los obispos. Ahora, al comparar 1 Pedro 5:1 con 1 Pedro 5:4, lo que dice en 1 Pedro 5:1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y en 1 Pedro 5:4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Sabemos que estos ancianos son los que pastorean la iglesia, son líderes, son los pastores. Es decir, que en el Nuevo Testamento hay tres términos para una persona o el oficio que una persona desempeña. En el mismo oficio tienen, los tres son equivalentes: anciano, obispo y pastor. Y lo que vamos a ver esta mañana, Hechos 20:17 al 38, está hablando Pablo con los pastores, los ancianos de la iglesia de Éfeso. Pablo tiene unas instrucciones muy específicas para estos hombres, porque en Hechos 20:25, vea lo que les dice: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Aquí Pablo les está encargando a estos ancianos la obra. En este momento ya Pablo dice: no creo que vuelva a verlos, el Señor me lo ha dicho, está dejando la obra en sus manos. En las manos de los líderes de Éfeso quedó esta iglesia. Entonces esta mañana tenemos una doble aplicación para nosotros aquí. Para algunos hombres hoy aquí es una exhortación a que procuren ser ancianos en esta iglesia, pues los necesitamos. Para todos, sigamos el ejemplo de los ancianos para crecer en la fe. Todo lo que vamos a ver aquí es la meta para todos nosotros, la cual es llegar a ser líderes en la obra, pastoreando a otro por medio del discipulado. Ok, entonces el mensaje simplemente es ancianos en la iglesia. Ese es el mensaje esta mañana. Vamos a orar y a comenzar. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Padre amado, queremos darte gracias esta mañana por tu amor, tu misericordia y tu bondad, y entregarte tu propia palabra, tu misma palabra en tus manos, para que tú la uses conforme a tu propósito y tu voluntad. Que tomes este vasito de barro, Señor, lo llenes de tu espíritu y me permitas con denuedo, con amor, con gracia, con claridad, exponer tu palabra, Señor, para que esta tu iglesia sea edificado en la misma y por la misma, es decir, por tu palabra, por el medio de la fe que en ella, Señor, por creer tu palabra. Padre, enséñanos, guíanos, apaciéntanos, pastoreanos, enséñanos, guíanos por señales de justicia por amor a tu nombre, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y honra. Te lo pedimos y rogamos a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ok, entonces lo primero que vamos a ver aquí en los ancianos de la iglesia, el versículo de capítulo 20, 17 hasta el 38, vamos a ver los primeros del 17 al 27, vamos a ver el ejemplo para los ancianos, el ejemplo para los ancianos. En Hechos 20, 17 al 27 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las hechanzas de los judíos. Y como nada que me fuese útil, he rehuido a anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo,
y el ministerio que recibió el Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Lo primero que se observa aquí en este pasaje, y lo primero que observamos esta mañana, es que Pablo, el apóstol Pablo, se pone a sí mismo como ejemplo, como ese ejemplo que los ancianos deben de seguir. Los ancianos deben de imitar al apóstol Pablo, así como él era un imitador de Cristo. Ahora, vamos a ver en qué. Lo primero, sirva al Señor, versículo 17 al 19 nuevamente. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Aquí vemos que el apóstol Pablo manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, es decir, a los pastores de esta iglesia de Éfeso. Y cuando miramos en el detalle el versículo 18, vea lo que dice: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Nosotros vemos que el comportamiento de Pablo aquí es un comportamiento ejemplar. Era un comportamiento que era digno de ser imitado, porque Pablo era un imitador de Cristo. Solo por eso. Hoy en día en el mundo hay muchos hombres religiosos tratando de promocionarse a sí mismo, de mostrar mucha piedad, de mostrar mucha humildad, pero realmente es triste verlo, porque no son imitadores de Jesucristo, sino que están buscando su propia gloria, o la gloria de una religión, de una secta, una filosofía, pero no la gloria de Dios. Recordemos que Pablo trataba siempre dos cosas. Ojo, esto es importantísimo, porque era digno de imitar. Trataba primero que todo de rescatar a los inconversos de pasar una eternidad en el infierno. Y sabemos que hay muchos hombres religiosos que se complacen en las injusticias, que no entran ni dejan entrar a los que están entrando. ¿Por qué? Porque les enseñan que la salvación es por obras, pero no por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, eso es tremendo. No son imitadores de Cristo, no son dignos de imitar. Pero Pablo trataba de rescatar siempre a los inconversos para que no pasaran una eternidad en el infierno. Y además Pablo siempre trataba de edificar la iglesia. ¿Cómo? Predicando y enseñando la palabra de Dios, pero correctamente, trazándola correctamente, entendiendo qué es antiguo pacto, qué es nuevo pacto, entendiendo las dispensaciones y no cogiendo la palabra fuera de contexto. ¿Cómo se les ocurre hoy en día a algunos hombres decir que nosotros tenemos que basar nuestra conducta en Dios por medio de libros como Mateo, sabiendo que eso es Antiguo Testamento? Ahora, todos los evangelios, la gran mayoría de los evangelios son Antiguo Testamento, porque solamente se vuelven Nuevo Testamento ¿hasta cuándo? Hasta cuando interviene la muerte del testador, o sea, hasta la crucifixión de Cristo Jesús. De ahí para allá son Nuevo Testamento, pero la gran mayoría de los evangelios son Antiguo Testamento. Si no sabemos esas cosas, si no las entendemos, si no creemos lo que dice la Biblia en Hebreos, que está definido qué es ser testador y testamento y qué quiere decir, entonces estamos fregados. Pero hay que entenderlo muy bien. Pablo se ocupó en la obra de hacer discípulos, el evangelismo y el discipulado. Ahora, si esto no le gustaba o le gustaba a los hombres, eso a Pablo no le importaba honestamente, porque él ahora ya no vivía más para agradar a los hombres, sino que ahora vivía para agradar al Señor. Y mire, este es un pasaje importantísimo, lo que dice Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Mucha gente anda por el mundo buscando el favor de los hombres, no el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Hay que preguntarse, cuando los hombres piadosos, religiosos, toda esta gente, sea la denominación que sea, hacen cosas, ¿a quién están buscando agradar? Si a los hombres, para que los vean como humildes, los tilden de humildes, los acepten, o están haciéndolo para agradar al Dios vivo y verdadero. Es una cosa interesante. Dice, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agrada a los hombres, ¿qué pasa? No sería siervo de Cristo. Pablo tomó la decisión de agradar a Dios por encima de todo,
Y eso es importantísimo. Ahora fijémonos en Hechos 20:19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Vemos que en todo lo que hacía, Pablo servía al Señor. En todo lo que hacía, lo hacía era para servir al Señor. Y honestamente le digo que aquí muchos de ustedes, y aún yo mismo, necesitamos aprender mucho de esta lección de Pablo, de que es servir al Señor, no a los hombres. Tenemos que poner la mira en Cristo Jesús, sirviéndolo siempre a Él, estando, así sea, en el mundo, entre los inconversos, o dentro de la iglesia. A veces como creyente es más fácil, a veces queremos servir al Señor dentro de la iglesia, pero en el mundo servimos a los hombres. En el mundo le tenemos más temor a los hombres que al Señor. En el mundo tratamos de agradar más al jefe que al Señor. Ahora, eso es importante pensarlo. Nuestro deseo, mis amados hermanos, es agradar al Señor Jesucristo en todo. No caerle bien a todos los hombres, se lo digo, a los incrédulos o aún a los hermanos. Ahora, mucho cuidado, no se trata aquí de ofender a los demás intencionalmente, sino que debemos de servir al Señor en todo. Así esto le guste o no le guste a los demás. Me refiero a incrédulos o a creyentes. Recuerde lo que dice Romanos 6, 15 al 18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuiste entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Ahora, qué tremendo, porque las religiones tratan a los hombres de que pongan paños tibios en la conciencia, tratan de que haciendo las obras que les dicen que deben de hacer, que supuestamente se justifiquen con Dios, y eso no es así, porque lo que tiene que pasar es que tiene que haber un cambio desde el corazón, desde el alma, desde el ser interior, para entregar su vida al Señor. Entonces, nosotros los creyentes ahora somos esclavos del Señor Jesucristo. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos del Señor Jesucristo, y lo que nos debe importar es someternos a Él y obedecerlo en todo, para así poder agradarlo a Él, sirviéndolo a Él de todo nuestro corazón. Eso es lo que debemos buscar. Además, haga obra de evangelista, obra de evangelista. Vea lo que dice el versículo 20 y 21. Y como nada que fuese útil, de rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo hacía esta obra y dijo que los que querían ser ancianos o eran ancianos debían hacer la obra de evangelista también. Recordemos lo que la palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo 4:5. Le dice Pablo a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuál ministerio? El de la reconciliación. Ser el pastor o anciano en una iglesia no nos exime, no quiere decir que estemos exentos, libres de la obligación de evangelizar activa, continua y agresivamente. Más bien implica que usted, si usted quiere serlo, lo es, debe evangelizar y enseñar a otros cómo hacerlo, porque así es la obra de evangelista, evangelizando y entrenando a los santos en el evangelismo activo, continuo y agresivo. Muy importante. Ahora, mire lo que dice Hechos 20:20, fijándonos al detalle. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Vemos que esta obra de evangelista se hace por las casas, por las casas. Quiere decir que es un evangelismo personal. Quiere decir que vamos a nuestros seres amados, a la familia. Quiere decir que vamos a los amigos, a los vecinos, a los compañeros de estudio, a los compañeros de trabajo. Ahora, piénselo por un instante. Si usted es médico y tiene la cura contra el cáncer, contra cualquiera, ¿cómo se le ocurre que usted no quiera que si su abuela tiene cáncer, si su tío tiene cáncer, si su hijo tiene cáncer, si su padre tiene, cómo no le va a compartir la cura? Ahora, el ser humano tiene una cosa interna que lo está matando y lo mata y lo lleva al infierno por la eternidad, que se llama pecado. Ese es el cáncer del ser humano.
Y el único que puede curar ese cáncer es el Señor Jesucristo. No ninguna religión, ni obras, ni filosofías, ni nada. Solamente el Señor. Entonces, de eso se trata. Pero también hay que hacer esta obra evangelista públicamente. Ahora, si usted quiere ser anciano, está dispuesto a evangelizar en las calles, públicamente. Hechos 20:21, vea. Testificando que a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vemos que esta obra evangelista termina con un llamado al arrepentimiento para con Dios. Saben, es un chiste, hoy en día la gente habla de religiones, de sectas, de filosofía. La gente dice, no, es que nosotros somos más, entonces por eso somos los verdaderos. Y eso no me provoca sino risa. ¿Sabe por qué? Porque nos hizo Dios, ¿sí o no? Bueno, entonces mire su mano. Ni usted, pero mucho menos yo, tenemos razón. ¿Solo quién? Y sabe, si se trata de Dios, entonces hay que ser obediente. ¿Y sabe qué dice Dios? Dios dice que usted y yo somos unos cochinos pecadores. Porque usted no ha hecho sino mentir. Usted ha hecho mentir en su vida. ¿Las ha dicho o no? Usted se ha robado algo en su vida, 5 minutos del trabajo, una tapita, algo cuando era chiquito lo robó. Ha codiciado. Está fregado, va para el infierno. Es un pecador. Usted tiene que coger y pararse delante del Dios creador y decirle, Señor, te he cacheteado, te he abofeteado, soy un insulto para ti. Te he ofendido con mi pecado. Perdóname. No quiero seguir siendo igual, no quiero seguir siendo el mismo. Y luego, no solamente la fe en el Señor, el arrepentimiento para con Dios, sino que tiene que poner la fe en ¿quién? En el Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué implica eso? Implica que usted sea humilde. La puerta es estrecha, angosta. Hay que agacharse, hay que estrecharse. Usted no entra y ya muerto de la risa. Dios es amor. ¡Ah! No, señor. Usted tiene que reconocer su pecado, arrepentirse y confiar en el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Entender que lo que usted haya hecho, lo que usted ha tratado, así usted le haya dado mercado a 100 pobres, eso delante de los ojos de Dios, eso es trapo de inmundicia. Si usted está pretendiendo justificarse con Dios con eso, eso es un trapo de inmundicia. Es decir, los trapos con que cubrían a los leprosos y se los quitaban llenos de carne podrida. Eso es lo que usted está, ese es delante de Dios. Porque ¿sabe cómo es la única forma de justificarse con Dios? Arrepintiéndose, confesando los pecados y creyendo que el único sacrificio que le agrada a Dios y que por eso Jesucristo murió en la cruz y cuando fue le presentó su sangre, digo, aquí presento esa sangre por el pecado de todo el mundo. Cuando se pone la fe en eso, se salva. O si no, le pongo un cuadro a usted. Si usted tiene hijos, démelo. Yo se lo crucifico aquí en el volador para que salgan los presos de Bellavista. Yo sé que usted no me lo da. Bueno, supongamos que le digo que por todos los presos del mundo, usted tampoco me da a su hijo, pero supongamos que me lo da. Y lo crucificamos y usted va a las cárceles y ve que algunos han salido, pero otros no. Y va donde uno y lo ve haciendo así. Dice, pero usted puede salir, mi hijo murió por usted aquí en la cruz en el volador, para que usted salga. Ah, no, es que yo voy a salir por buena conducta. Esos son los que creen las obras. Va donde otro y lo encuentra allá. Oiga, usted puede salir, mi hijo murió por usted. Ah, no, yo tengo el mejor penalista, el mejor abogado del mundo. Otros mediadores diferentes a Jesucristo. ¿Cómo se sentiría usted? Ahora, ¿cómo se cree que se siente Dios cuando usted rechaza a Jesucristo? Por eso Él dice que el que rechaza al Hijo, la ira de Dios está sobre él, totalmente, por una eternidad. ¿Quién decide? Cada uno. Por eso, ni usted, ni mucho menos yo. Solamente Él. ¿Pero le cree? ¿Le cree a Él? Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Le creemos más a los hombres porque salen en televisión. No nos tomamos la molestia de leer este libro. ¿Qué dice? ¿Qué enseña? ¿Qué nos muestra? Entonces es muy importante. Ojo, aquí dice fe en el Señor Jesucristo. No como están predicando algunos cristianos o gente, el Salvador Jesucristo. No, Señor Jesucristo. Porque si llego a Él me someto al señorío. No es que me salga el pellejo, no es que me salga el rabo de paja. No, es que yo me reconozco lo que soy, me someto, pido perdón, confío en Él y me entrego mi vida para seguirlo a Él. Es muy diferente. ¿Jesucristo es su Señor o su Salvador? Ojo, porque si solo es su Salvador no es nada. Tiene que ser su Señor y Salvador. Las dos cosas. Ahora,
Es una decisión voluntaria de someterse a Cristo para obedecerlo y servirlo. Hasta ahora hemos visto que Pablo, un anciano, sirve al Señor, pero también hace obra evangelista. Ahora otra cosa, viva con el juicio en mente, el juicio. Ve lo que dice Hechos 22 al 27, Hechos 20, 22 al 27. Ahora aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Salvos por gracia, no por obras, por fe, no por obras. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Siempre pensando en el día del juicio, eso es importantísimo. Ahora aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá de acontecerme, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero en ninguna cosa hago caso, oiga, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí Pablo estaba corriendo una carrera y que sabía que pronto llegaría a la meta. La meta se llama el tribunal de Cristo para nosotros los cristianos. Ahora, hay un juicio, el gran juicio del trono blanco. Allá las personas que, eso está en Apocalipsis, muy fácil. Dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El libro de la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Jesucristo. El que no tenga a Jesucristo, el que nunca se arrepintió y confió en Jesús, sino que confió en su religión, en sus obras, en su filosofía, en esto, se va para el infierno, la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que tiene a Jesucristo, pues se salva, la vida eterna, ¿ok? Pero es importante entender este juicio, pero para los cristianos es muy diferente. Nosotros no está en juego la salvación, no está en juego. Nuestro juicio no se trata si somos salvos o no, eso ya. El Señor Jesucristo perdona todos nuestros pecados. Entonces algunos dicen, es que esos cristianos, eso es un evangelio barato. ¿Barato? ¿Qué será más fácil? Que su padre sea el diablo y usted viva haciendo obras y cosas y pensando que está bien, sin conocer a Dios, o conocer al Dios vivo y verdadero, caer en las manos de Él y que Él de verdad empieza a trabajar en su vida como usted nunca lo ha visto nunca. Eso sí es difícil. Eso sí es difícil, caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, dice la palabra de Dios. Pero usted hace cosas malas y es disciplinado o no, porque si usted no es disciplinado, usted es un bastardo y no un hijo. Porque el Padre a todo el que recibe por hijo lo azota, lo disciplina. Si a usted no lo disciplina, usted no es hijo. No se engañe, por favor. No se engañe. Si usted hace y deshace, es que, no, es que Dios conmigo sí que es bueno. Lo que pasa es que no es su padre. Entonces usted no le ha dado a él el derecho, porque él no obliga, el derecho de que él sea el padre y lo forme y lo discipline. Entonces cuidado con eso. Ojo. Entonces el juicio, el tribunal de Cristo es el juicio de nuestras obras para determinar nuestra recompensa herencia. Ahora, si quieres vivir para el Señor, viva para aquel día, así como Pablo, siempre pensando en el juicio, enfocado en el tribunal de Cristo. Ahora, esto es muy fácil de explicar. Nosotros aquí en Medellín hacíamos y deshacíamos con la velocidad, los semáforos, nos pasamos en rojo. Pero ahora desde que están las fotomultas, ¿cómo andamos? Ahora, si los cristianos pensáramos en el Señor, en el juicio, en el tribunal de Cristo, como la fotomulta, andaríamos. Siempre pensando en el juicio. De esta manera vivirá para las cosas eternas y terminará bien la carrera con gozo y no con vergüenza. Viva siempre estando limpio de la sangre de todos. Viva siempre estando limpio de la sangre de todos. Vea lo que dice Hechos 20, 25 al 27. Y ahora aquí, que yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he reunido a anunciaros todo el consejo de Dios. La idea que la palabra de Dios nos quiere dar aquí, mis amados hermanos, es que no seamos hallados negligentes, siendo negligentes en nuestro deber.
Es lo mismo que vimos en Hechos 20:19, recordemos. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido a las acechanzas de los judíos. Vimos que en todo lo que hacía Pablo, Pablo servía al Señor, ¿correcto? Entonces, hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. Lo que el Señor. Digamos lo que el Señor quiere que digamos. ¿Cuándo? A quien Él quiera, de la manera que Él quiera. Hay que hacerlo, mis hermanos. Vea Ezequiel 3:18. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Ahora imagínese una persona que tuviera poder, dinero, y le dicen los religiosos: no se preocupe que usted puede comprar un lugar en el cielo. Entonces el ricachón dice: claro, no, ¿qué va? Yo pago, le sigo echando el diente a la vecina, sigo robando a los pobres, sigo oprimiendo, sigo mintiendo y todo, pero con esta plática me voy para el cielo. Vean, si ven el engaño en que hemos vivido. Cada quien decide si quiere seguir viviendo en ese engaño o no. Entonces, ojo, hay que decirle a la persona: ¿saben qué? Ahora, eso no es bueno, eso no es, ¿cómo le digo? Eso no agrada. Que yo aquí le diga a usted que usted es un pecador. Yo pudiera estar aquí con mi lengua peinándolo. Dios está en ti, tú eres grande, eres maravilloso. No te preocupes, eres un bendecido. Y entonces saco la ponchera: echen la ofrenda. Y entre más palabras halagosas les diga, ustedes echan más. Así son las iglesias que hay por allá, de profecía. Venga, le hablo al oído. Lo que quieren oírse les dicen. Qué tremendo lo que estamos viviendo. Entonces, mis amados hermanos, no seamos negligentes en la obra del Señor. Mira lo que dice Hechos 20:27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, no podemos ser negligentes fuera de la congregación, pero tampoco, como sigue ahora en la otra parte, dentro de la congregación. Y nosotros no podemos predicar un evangelio que no es, diciéndole a la gente: Dios te ama, cree en Él y sé salvo. Ay, sí, véndame esa pata de conejo, ¿cuánto vale? Pero usted decirle: ¿sabe qué? Usted es un adúltero. ¡Oh, qué! Usted es un mentiroso. ¡Ah! ¿Quién se cree usted para decírmelo? Yo no, es Dios el que le dice. Yo simplemente un tiesto de barro que le transmito el mensaje que le están mandando. Eso no agrada. Entonces no podemos ser negligentes para que las personas no se aperciban de su mal camino, se arrepientan y se conviertan. Pero vamos a ver entonces dentro de la iglesia también la responsabilidad principal de los ancianos. Vea lo que dice Hechos 20:28-32. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Cuál es la responsabilidad principal de los ancianos? La primera: apacentar las ovejas. Vea lo que dice el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahora, como termina así, increíble, porque algunos hombres creen que la iglesia es de ellos. Y qué pena, la iglesia no es mía, no es suya, no es de nadie, ni de ningún hombre, ni el que tenga las filacterias y las ropas más excelsas o más humildes. La iglesia es del Señor Jesucristo, porque Él la compró con su propia sangre. Punto. Ahora, ¿qué vamos a decir los hombres sobre la iglesia del Señor? Solamente debemos someternos y obedecer y servirlo y hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Ahora,
Apacentar las ovejas es lo primero. Apacentamos las ovejas del Señor por medio de la palabra del Señor. Esta es la herramienta que el Señor nos ha dado. El Señor nos dijo que llevemos a cabo el ministerio de la reconciliación por medio con la palabra de la reconciliación. O sea, aquí dice cómo es la iglesia, qué es el ministerio, pero aquí también dice cómo hacerlo. No hay que inventarlo, aquí está escrito. Apacentamos las ovejas con la palabra del Señor. Vea lo que dice Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, cuando estamos hablando de apacentar, a veces se trata de dar leche a las ovejitas, enseñar los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque hay algunos que son inexpertos en la palabra de Dios. Están comenzando, están arrancando, apenas nacieron, están creciendo. O a veces se trata de alimento sólido. ¿Por qué? Porque algunos, por el uso de la palabra, han alcanzado madurez. ¿Cómo se madura en el Señor? Por lo que el Señor le va dando, usted lo va aplicando. El Señor le va dando, usted lo va aplicando. El Señor le va revelando, usted lo va viviendo. El anciano tiene que ser capaz y estar dispuesto a alimentar a las ovejas del Señor, a todas ellas, a los inexpertos en la palabra y también a los que tienen cierto nivel de madurez. Esto es entonces un requisito para poder calificar en el oficio de obispo, anciano, pastor, es el que tiene que ser apto para enseñar. En 1 Timoteo 3:1-2, vea lo que dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahora, aquí antes de seguir, déjeme decirle algo. Apto para enseñar, ojo, eso pues incluye lo que voy a decir ahora, pero también incluye algo. Y quiero que me escuche muy bien. Ningún hombre de Dios, escúcheme, está listo. Ningún hombre de Dios se las sabe todas. Apto para enseñar no solamente es que usted crea que usted es lo único que es ahí puede enseñar, sino que cualquier otro hermano que llega aún le puede enseñar. El hermano Greg viene, yo le recibo. El hermano Antonio, el hermano Luis y así. Ok, estamos, ¿se entiende eso? Apto para enseñar, no solamente que usted también sea enseñable. Hay algunas personas que creen que se lo saben todo y no quieren ser enseñados. Ok, eso incluye ser apto para enseñar. Pero sigamos, vea lo que dice en cuanto a apto para enseñar ya del otro lado. Tito 1:5-9 lo dice de esta forma: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora, observemos que Dios hace una distinción entre los ancianos. En 1 Timoteo 5:17, vea lo que dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Como acabamos de ver, todos los ancianos tienen la responsabilidad de predicar y enseñar la palabra de Dios en la iglesia. Todos tienen que ser aptos para enseñar. Si no es apto para enseñar, entonces no califica para anciano. Ahora, unos cuantos trabajan en esto, pero algunos no. Algunos, o sea, el desafío es ese para todos nosotros, pero algunos no. Algunos puede ser que no les interese o les dé pereza. Honestamente, la Biblia enseña que el mucho estudio es fatiga para la carne. Vea lo que dice Eclesiastés 12:12. Ahora, hijo mío, a más de todo esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Entonces no hay muchos de pronto a veces que quieran ponerse las pilas, ejerciendo diligencia y trabajando duro realmente para conocer la Escritura y enseñarla bien. Pero por eso dice en 1 Timoteo 5:17: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Que el anciano que es un buen estudiante de la Escritura y un buen maestro y predicador de la misma, o sea, de la Escritura, entonces es digno de doble honor. Otra responsabilidad del anciano: proteger
las ovejas. Vea lo que dice Hechos 20, 29 al 31. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Cuando habla aquí de los lobos rapaces, los falsos maestros, los falsos profetas, son aquellos que vienen con sus falsas enseñanzas. Vea lo que dice Mateo 7:15, una advertencia del Señor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Un anciano en la iglesia local no solamente tiene el deber o la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, sino que también tiene la responsabilidad de señalar el error, de explicar el error y de avisar a las ovejas del peligro. Ahora, esta tarea no es muy popular hoy en día cuando se habla tanto de ese término que es tolerancia. Pero los ancianos de Éfeso tomaron muy en serio esta responsabilidad y no toleraban a los malos, ni tampoco toleraban a los falsos profetas. Vea lo que dice Apocalipsis 2, 1 y 2. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya todo lo que hemos venido acerca de este tema enseñando tan claro en Hechos. Entonces nosotros debemos seguir ese buen ejemplo. ¿Por qué? Estamos viviendo en tiempos de apostasía. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Aprender bien la Biblia, ser capaces de señalar el error y de proteger el rebaño que Dios nos ha puesto a nuestro cuidado. Es nuestra responsabilidad. Tener cuidado de sí mismo y de la doctrina, importantísimo, ¿eh? El versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre los santificados. Ahora, este versículo 32 es lo mismo que vimos en Hechos 28, 28. Vea lo que Hechos 20, 28. Vea lo que dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos está exhortando aquí? Está diciendo que si queremos mirar por los otros, primero tenemos que mirar por nosotros mismos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo: ¿qué haces mirando la pajita en el ojo del otro cuando tú tienes una viga que te está sacando los 2 ojos? Hipócrita, ciego. O sea, ojo con eso. Revísese, mírese bien el bigononón que usted tiene. Todos los días esté luchando y por sacárselo, o se lo va sacando poco a poco. Al menos para que vaya mejorando un poquito, recurando la vista, para poder ayudarle a los otros con las pajitas. Pero hay gente que no se cuida a sí misma, pero sí quiere cuidar a todo el mundo. Entonces hay que tener cuidado con eso, mis amados hermanos. Si queremos mirar por el rebaño, debemos de mirar por nosotros mismos primero. Entonces, vea lo que dice en 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, ¿qué estamos hablando de mirar por sí mismo, de cuidarse a sí mismo? Hay que alimentar. Para poder alimentar a los demás, usted tiene que alimentar primero. Ahora póngalo de esta forma: ¿qué tal que usted todo lo que usted tuviera se lo diera a los demás, hasta que llegue un momento en que usted no está comiendo nada sino está dando a los demás, y usted se muere de hambre y ya lo encuentran ahí tirado, y dice: ay, tan lindo el que ayudó a tantos que padecían hambre? ¿Y de qué se murió? De hambre. ¿Cómo así? No pudo seguir ayudando a más. Entonces tiene que alimentarse bien para poder ¿qué? Alimentar a los otros, bien nutrido en la sana doctrina primero. Vea lo que dice 1 Timoteo 4, 11 al 16. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, hermanos, hemos de ocuparnos en nuestros estudios de la Biblia. Los discipulados, mis hermanos,
Ponga a pensar, recibimos discipulados, pero si los repasamos. Acuérdense un desafío que les di. ¿Cuál era el desafío? Un discípulo. O sea, que se suponía que este año íbamos cada uno a ganar un discípulo y llegar y decir, yo me gané, el Señor me permitió compartir esta persona a través de mi testimonio, a través del mensaje, lo que sea, llegó a los pies de Cristo. Ahora yo lo voy a discipular así como yo he venido siendo discipulado. Ese es el desafío para este año. Ya estamos en septiembre. ¿Será que vamos a comer natilla con discípulo o natilla sin discípulo? No quiero decir que van a meter el discípulo entre la natilla, no. O sea, con el discípulo al lado. Ok. También unos buenos libros para tener cuidado de sí mismo y de la doctrina, porque si no nos alimentamos bien no tenemos nada que darle a las ovejas. El anciano debe ser un hombre que persiste en la oración, eso sí que es importante, y en el ministerio de la palabra. Recordemos Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Por último, Pablo vuelve a su propio ejemplo, vamos a ver lo último, y usa para amonestar a los ancianos de 3 peligros. Ahí está, los peligros que un anciano tiene que enfrentar. Vea lo que dice versículos 33 al 35, dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los más necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Ok? El primer peligro es la codicia. La codicia, vea el versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. La codicia. Mis amados hermanos, mis apreciados amigos, déjeme decirle, uno no se mete al ministerio para enriquecerse. Les digo honestamente algo, en un momento de mi vida, el Señor me mostró algo tan evidente y yo, en mis propias fuerzas, pude haber seguido insistiendo, porque mi deseo humano era ser ortopedista. Y déjeme decirle que los cirujanos tienen bastante platica, pero mucha platica. Realmente con casas, con zonas verdes, varias camionetas a su disposición, carros, fincas, paseos cada rato. Pero bueno, yo sigo con mi carrito, con mi casita aquí arriba en Laureles, tranquilo. Y yo tomé una decisión y dije, voy a servir al Señor. Pero ¿saben qué? Ojo, yo no me metí en el ministerio para enriquecerme. Y uno no se puede meter en el ministerio para enriquecerse. El que quiere usar el puesto de pastor anciano para medrar, es decir, para aumentar sus bienes o su reputación, escuche, es un falso maestro. Vean lo que dice 2 Corintios 2:17. Hablamos en Cristo. Eso es importante entenderlo, mis amados hermanos. Uno no se mete al ministerio para enriquecerse. Otro pasaje clave, 1 Timoteo 6, 3 al 5. Clave este pasaje, 1 Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Escuche, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. El que quiera tomar la piedad, que es la salvación y la edificación de las almas de los hombres, como fuente de ganancia, es un falso maestro. A mí me han contado, y honestamente me da tristeza y me da dolor escuchar lo que he oído. Dicen que hay pastores que andan en unos carros y tienen que andar escoltados. ¿Por qué? Que para poder reunirse con ellos hemos dicho tienen que hacerles creo que un certificado del DASO y no sé qué. Absurdo. Mire lo que dice 1 Timoteo 6, 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Escuche, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Si no, mira a Tutankamón, mira a los narcotraficantes o a los más ricos que se mueren y la familia hace fiesta con lo que quedó, porque no se pudo llevar nada. Aunque ahí por ahí enterraron uno y la tumba era grandísima, una suite con de todo,
Ahora ahí destapen, ahí encuentran los huesitos en la suite, pero en la suite no se ha ido nada. O si no, Tutankamón y todos esos, vayan a mirar esas pirámides, que con todo ese oro que para pasar, que no sé qué, y no, ahí se quedó todo eso. Entonces, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El anciano debe estar contento con comida y abrigo. Ahora, ojo, lo que pasa es que hay, por eso digo, de pronto hay unos pastores así, no sé, que si la comida no es caviar, langosta, pero no está hablando de langosta y de la gruesa, o sea, de morcilla, no, está hablando de langosta, que si no son carne que viene traída de Uruguay, que no es comida, o si no son camisas Pierre Cardin o camisas Tommy Hilfiger. ¿Cómo es? Tommy Hilfiger. Nunca he podido decir eso, que no sirven. Qué pena. Aquí dice comida y abrigo. Comida puede ser unas lentejitas con arroz, y abrigo un techito de terní, y que esté contento. La ociosidad, otro peligro, la ociosidad. Versículo 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me han sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo no era ningún vago, negligente, no lo era. Cuando a él le tocó trabajar, trabajó sin quejarse. El anciano debe estar dispuesto a trabajar en un trabajo secular y a la vez pastorear una iglesia. Bueno, ahí está el hermano Greg haciendo eso. Este de su servidor también hace eso, para que sepa. ¿Qué tiene de malo? Uno pues, se concentra, de pronto lo necesita, se concentra en el trabajo. Ahora, el Dios gracias, Señor, me da un trabajo tremendo, pero por la pura misericordia, yo no me lo merezco, la pura misericordia de Él. Pero está uno dispuesto. Aún así es mejor, porque ¿saben qué van a decir? Ah, usted es pastor. Y dice, no, yo soy médico de industria de acero. Ah, ¿sí será que este es tumbalocas o no? Ladroncillo, no creemos, raro, ¿qué pasa? Pero cuando, no solo pastor, ¿y qué hace con el tiempo libre? ¿Saben qué? A veces, cuando uno habla de que quiero tener más tiempo para el Señor, ¿sabe qué? Pierde más tiempo. Cuando, ¿cómo se llama lo que mueve el mundo? El estrés. Y a veces necesita, no mueve demasiado, porque le puede dar un infarto, o se muere o se angustia. Pero si uno no tiene estrés, ahí se queda. En cambio, cuando tiene que moverse, uno se mueve. Y eso lo mantiene. A veces cuando hay mucho tiempo y uno dice, voy a ocuparme, y mentiras que pierde más el tiempo. La avaricia, versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, el trabajo de un anciano principalmente es el de dar. Escuche, lo que recibe el Señor se lo da a los que lo necesitan. Entonces, si uno quiere ser anciano, uno tiene que ser generoso y no avaro, ni tacaño, ni acumulador. Nosotros estamos en esto no por lo que podamos recibir, sino antes por lo que podamos dar a los demás, para tener la gran bendición de dar. Pablo se despide, por último, con mucha tristeza y sale para Jerusalén, como podemos ver en Hechos 20, 36 al 38. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Pues déjeme decirle que si usted toda la vida ha tenido una religión, usted ha creído en su propia opinión, en secta, en filosofía, en obras, que usted piensa que es hablando al bar, déjeme decirle con mucha humildad y mucho amor de que usted está tremendamente equivocado, porque usted es un pecador, igual que todos. No piense que yo tengo algo contra usted, no. Usted es un pecador igual que todos. Pero déjeme decirle algo triste, ese pecado, si sigue ahí, lo va a matar a usted y lo va a llevar al infierno por la eternidad. Entonces no piense que fue un accidente que Dios le dio por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por usted. Más bien piense en que Él lo amó tanto a usted, que aún usted siendo tan malo como es, aún usted siendo un enemigo de Dios, porque esa es la verdad del pecador. Por eso si muere lo manda al infierno.
Él estuvo dispuesto a enviar a su hijo a morir por usted. Pero no crea por un instante de que si usted desecha eso, desprecia eso, de que usted no va a pasar una eternidad en el infierno, donde hay llanto y crujir de dientes por una eternidad. No lo piense, no se deje engañar del diablo. Entonces, arrepiéntase. ¿Qué es arrepentirse? ¿Está dispuesto usted a confesarle a Dios sus pecados, a apartarse de ellos y a poner su confianza en Cristo Jesús, el único sacrificio acepto? Dice la Biblia que en Jesucristo somos aceptos en el amado. ¿Sabe qué quiere decir? ¿Saben quién soy yo? Yo soy un tiesto de barro. Pero ¿saben por qué el Señor me acepta a mí? Por una cosa muy sencilla. Al igual que acepta a los que están aquí salvos, que son mis hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nos mira, no ve al cochino de Luis Fernando Garrido, ve al cochino de Luis Fernando Garrido cubierto con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Y por eso me acepta, por nada más. Porque aquí ninguno, más santos y salvos lo que seamos, somos perfectos. Seguimos en esta inmunda carne, pero con un deseo y un anhelo de servir, amar y someternos y obedecer al Señor. Es lo único diferente. Pero usted tiene que arrepentirse. Si usted quiere más información al final, puede pasar aquí y alguien le va a colaborar específicamente en esto. La exhortación para nosotros, mis amados hermanos, para algunos, procuren ser líderes, procuren ser ancianos espirituales en la obra del Señor. Si usted anhela ser anciano, buena obra desea, pero sepa que esto es un puesto voluntario. Usted es el que lo anhela, usted lo desea, nadie va a obligar a hacerlo. Entonces, esté seguro que realmente es lo que usted quiere, pero también lo que Dios desea para usted. Además, entienda que si anhela ser un anciano pastor, usted está deseando una buena obra, pero entienda que esto implica trabajo. Pero además, sigamos el ejemplo de los ancianos que hay en la iglesia, los que están en la Biblia, imitemos su fe. Vea lo que dice Hebreos 13:7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahora, hay que pasar tiempo en la palabra, como un anciano pasaría tiempo leyendo y estudiando la Biblia. Y hay que también enseñar la palabra de Dios haciendo un discípulo y discipulándolo. O sea, ganándolo por medio del evangelio y discipulándolo por medio del discipulado. Si usted lo hace, buena obra hace. Y eso causará mucho, pero mucho gozo en el cielo, mucho gozo en el tribunal de Cristo. Para eso estamos sobre esta tierra, para conocer a Dios y hacerlo conocido, para ser discípulos para el Señor. Ser discípulos y hacer discípulos para el Señor. Eso se trata todo. Pero es una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar. Y a cada uno de nosotros el Señor nos puede usar. ¿Ustedes creen que con un testimonio así como el que contaron aquí, que lo cuente a otra persona, a esa persona, Dios no va a tocar una persona a otra persona? Lo que pasa es que a veces dudamos del poder de Dios. Pensamos que somos nosotros los que convencemos. Pensamos que tenemos que hacer algo elaborado, algo complicado para que la gente crea. Tenemos que ser simplemente obedientes, contarlo y ya. Y el que hace la obra es el Señor. Nosotros simplemente obedecerlo, someternos y obedecerlo y listo. Vamos a orar. Señor Padre amado, gracias por tu palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada cumpliendo esta mañana el propósito por el cual tú la enviaste. Te damos la gloria y la honra, oh Dios, y gracias por el amor tan grande que tienes para con este mundo pecador, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros, Señor, aun siendo tus enemigos. Gracias, Señor, porque nos salvas y nos das una vida con un propósito maravilloso, con consecuencias y con resultados eternos. Te bendecimos, te alabamos, te damos gracias y pedimos esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.